Durante la Revolución Americana, una de las mayores armas de George Washington fue un panadero alemán llamado Cristóbal Ludwig Baker, general del Ejército Continental y maestro del pan de jengibre. Como esta receta de 1773, antes de la Revolución Americana, Cristóbal Ludwig era panadero de pan de jengibre en Filadelfia en el siglo XVIII. El pan de jengibre tenía varias formas, pero la más común era una versión dura. Ese se hacía en moldes, como los que ves detrás de mí, y ese es el tipo por el que Cristóbal Ludwig era famoso. Sus moldes para pan de jengibre aún se exhiben en el Museo de la Revolución Americana. Así que en mi intento de hacer este tipo de pan de jengibre, voy a seguir una receta de 1773 del libro de Juan Townsend, El cocinero universal o asistente completo para damas, que da instrucciones para hacer pan de jengibre. Mezcla libra y media de melaza, 2 huevos batidos, media libra de azúcar morena y 1 onza de jengibre molido con clavos, macis y nuez moscada. Media onza de semillas de cilantro molidas muy finas y media onza de semillas de alcaravea. 2 libras de mantequilla derretida. Mezcla con la harina necesaria. Amasa hasta tener una pasta dura, extiéndela y córtala como prefieras. Hornéalo en horno caliente sobre charolas de metal. Estará listo pronto. Esta receta es muy distinta a la mayoría de los panqués de jengibre modernos. Primero que nada va a ser más duro porque no lleva ningún agente químico para esponjar como el polvo para hornear. Segundo, tiene muchas más especias. Además del jengibre, incluye macis, la membrana de la nuez moscada y semillas de alcaravea. Tercero, hace muchísima cantidad de pan de jengibre. Esta receta haría suficiente para ti, tus amigos, todas las personas que has conocido en tu vida y probablemente para algunas que aún no conoces. Así que la voy a reducir a la mitad y aún así va a salir mucho pan de jengibre. Para esta receta necesitas 7 tazas o 840 gramos de harina de trigo, 25 cucharadas o 14 gramos de jengibre, 1 cucharadita o 2 gramos de clavo, 15 cucharaditas o 25 gramos de macis, 15 cucharaditas o 25 gramos de nuez moscada, 1 cucharada, 7 gramos de cilantro molido y 1 cucharada, 7 gramos de alcaravea molida, 1 taza, 340 gramos de melaza, 1 taza, 225 gramos de azúcar morena, 2 tazas, 450 gramos de mantequilla con sal derretida y un huevo. Sin duda, es una de las recetas de pan de jengibre más difíciles que he visto, pero parece deliciosa. Así que primero, comienza agregando todas las especias a la harina y ayuda a pasarlas por un colador para asegurarte de que queden bien finas, y luego bátelas junto con la harina. En otro recipiente mezcla azúcar morena, mantequilla derretida, melaza y huevo batido. Olvidé hacerlo y lo dejé en la encimera, así que después verás dónde lo agrego. Luego mezcla todos estos ingredientes húmedos. Y si tienes una batidora de pedestal, este es el momento de usarla. Porque esta receta, una vez que agregas toda esa harina, especialmente aunque sea solo la mitad de la cantidad original que él da, hace tanta masa que es un poco difícil trabajar con ella sin una batidora de pedestal o un tazón realmente grande. Cuando el azúcar y líquidos estén mezclados, agrega la harina en tercios y mezcla a baja velocidad solo hasta incorporar. Y aquí es donde me doy cuenta de que olvidé mi huevo en la encimera y decido agregarlo. Cuando todo esté mezclado, amasa un poco y deja reposar 20-30 minutos. Y mientras reposa, puedes decidir cómo vas a formar tu pan de jengibre. Puedes hacer solo pequeñas bolitas, es mucho más fácil y sabe igual de rico. O si tienes moldes y tienes algo de paciencia y determinación, puedes intentar hacer el pan de jengibre en los moldes. Y tendrás un producto mucho más genial. Como cuando estuve en Český Krumlov, República Checa, a inicios de este año, fuimos a una tienda de pan de jengibre y tenían todo este pan de jengibre genial que había sido hecho en moldes. Y conseguí uno que representa la historia bíblica de Judith y Holofernes. En esa historia Judith decapita a Holofernes y este pan de jengibre también. Judith, que está vestida con un atuendo del siglo XVI, sostiene una espada en una mano y la cabeza decapitada de Holofernes en la otra. ¿Eso no te da espíritu navideño? Por supuesto, durante la mayor parte de la historia, el pan de jengibre en realidad no estaba ligado a la Navidad como suele hacerse ahora. El pan de jengibre se disfrutaba todo el año. Pero ya que las fiestas están cerca, he decidido usar 2 moldes que al menos a mí me recuerdan a las fiestas. El primero es un molde bastante grande de San Nicolás y con él tiene a 3 niños,
Esos 3 niños probablemente son de la historia en la que San Nicolás resucitó a 3 niños que habían sido asesinados por un carnicero, quien quería venderlos como jamón, así que los puso en una tina de salmuera llena de sal. San Nicolás no se dejó engañar, sabía que esos niños no eran jamón y los resucitó, devolviéndoles la vida. Una historia que definitivamente no escucharás en el Expreso Polar. Pero de ahí es de donde San Nicolás realmente obtuvo la conexión para convertirse en el santo patrón de los niños. El otro mojo, que tiene una conexión navideña más tenue, es más pequeño, y en forma de cabra marina, criatura mítica de la antigua Mesopotamia, que luego sería el signo zodiacal Capricornio. Y lo elegí porque me recuerda al Krampus, el anti-San Nicolás del folclore alpino. Mientras que San Nicolás les trae frutas y nueces a los niños buenos, Krampus castiga a los niños traviesos metiéndolos en un saco y golpeándolos con cadenas y ramas de abedul. ¿Quién no disfruta de un buen demonio navideño el 6 de diciembre? Y como esa historia es del sur de Alemania, Baviera, la zona de Austria, no muy lejos de donde realmente nació Cristóbal Ludwig. Pensé que era una buena conexión, así que voy a empezar con esa. Mezcla 2 partes de harina con una de fécula de maíz. Espolvorea el molde con la mezcla y quita el exceso. Toma una bola de masa de pan de jengibre y extiéndela sobre papel pergamino hasta que sea un poco más grande que el molde y de 1/4 de pulgada de grosor. Y el grosor realmente va a depender de qué tan profundo sea tu molde. Algunos son muy profundos, así que necesitas un pan de jengibre más grueso. Coloca el molde sobre la masa y presiona fuerte y uniforme. Y descubrí que también ayuda a rodar suavemente la parte trasera de la masa a través del papel encerado. Luego retira con cuidado y de manera uniforme el molde de la masa. Y si tu masa se pega al molde, entonces puede que necesites más harina en la masa. Ahora, para mantener la definición de la impresión, debes dejarla secar al aire durante unas horas. Y se endurece un poco en la parte superior, así que cuando se hornea, la expansión ocurre en la parte inferior y no en la parte superior. Así que déjalo secar de 6 a 8 horas sobre papel encerado, y como esos salieron tan bien, decidí que me puse un poco confiado. Iba a probar con el molde de San Nicolás, que es más grande y profundo, por lo que fue más difícil. La primera vez salió fácil del molde, pero con poca definición en la cara. La segunda vez sí la tuvo. La cabeza de Nick se cayó y la pegué, pero seguramente quedará débil. Así que no creo que realmente se quede pegada mientras se hornea, pero lo vamos a descubrir ahora. Si no tienes moldes, simplemente puedes extender la masa hasta que tenga como 1/8 de pulgada de grosor y cortarla en círculos o en cualquier otra forma, incluyendo el clásico hombre de jengibre. Si eliges esa opción, no necesitas secarlas. Solo mételas al horno a 375 grados Fahrenheit, 190 grados Celsius, por 10-12 minutos. Si eliges usar los moldes, entonces, una vez que se hayan secado por unas horas, querrás hornearlas a una temperatura más baja de 300 grados Fahrenheit 150 Celsius durante 20 a 22 minutos, dependiendo del tamaño de la galleta. Y es este tipo más grande de pan de jengibre moldeado el que era muy popular en el siglo XVIII. Y así fue como Cristóbal Ludwig, héroe de la Revolución Americana, hizo su primera fortuna. Cristóbal Ludwig, o Ludwig, como se escribiría después, nació en 1720 en Gießen, en el estado alemán de Hesse. Su padre era panadero, y aunque se sabe poco de su infancia, se cree que de él aprendió a hornear, aunque en su adolescencia no le interesaba la panadería. Él quería un poco de aventura, así que a los 17 años se alistó en el ejército austriaco durante la guerra austro-ruso-turca. Durante la guerra sirvió como hombre de armas y permaneció en el ejército durante el asedio de Praga de 17 semanas en 1741. El asedio terminó con la caída de la ciudad ante franceses y bávaros, lo que llevó a Ludwig a ser reclutado por el ejército prusiano. Ahora, en el primer instante de paz, aunque breve, que halló. Ludwig dejó el continente y en su lugar fue a Inglaterra, donde volvió a sus raíces de panadero como panadero en la Marina Real Británica. Tras unos años en las Indias Orientales, donde hizo negocios astutos y recibió una pequeña herencia de su padre, terminó no en Londres, sino en Filadelfia con un montón de ropa que empezó a vender. Luego, con las ganancias, regresó a Londres. Aquí pasó 9 meses aprendiendo el negocio de la confitería y la elaboración de pan de jengibre. En 1754 volvió a Filadelfia con moldes para pan de jengibre y abrió su negocio familiar de pan de jengibre.
panadero en Leticia Court, y allí trabajó haciendo pan de jengibre hasta que se retiró en 1774 con el título honorario de gobernador de Leticia Court. Así que para ese entonces él ya había llevado una vida plena y había tenido mucho éxito. Tenía 9 casas en Filadelfia y una granja bastante grande, de buen tamaño, al menos en las afueras de Germantown, y una buena cantidad de ahorros. Así que pudo haberse relajado y disfrutar de su jubilación, pero ese no era el tipo de persona que él era. Verás, él era un patriota dedicado a la causa. Así que cuando escuchó el disparo que se oyó en todo el mundo, ese fue el disparo inicial de la Revolución Americana en Lexington y Concord. Se involucró en la causa, asistiendo a reuniones y convenciones en Filadelfia, donde realmente creía en eso. Debían separarse de Gran Bretaña a cualquier costo. Luego, en 1776, en una de estas reuniones, se propuso que cualquiera que quisiera unirse al ejército continental. Podían hacerlo, pero tenían que pagar sus propias armas de fuego, algo que muchas personas no podían permitirse. Así que está registrado que él se levantó y en un inglés entrecortado, pero con una voz fuerte y animada, dijo: «Señor presidente, solo soy un humilde panadero de jengibre, pero anote mi nombre por 200 libras». Y así fue, esencialmente, como Cristóbal Ludwig se involucró en la revolución, y a pesar de que dijo que era un panadero pobre, no lo era. Tenía 9 casas y una granja. Y 200 libras es difícil decir exactamente cuánto sería hoy, pero estaría en el rango de unos 40,000 ahora. Como si no fuera suficiente con abrir su billetera, el verano siguiente, el panadero alemán de 55 años se alistó en el ejército. Obviamente, para ese entonces ya era demasiado mayor para pelear mucho, pero pudo usar su poder de persuasión para conseguir hessianos. Los mercenarios alemanes que luchaban para los británicos desertaran al bando patriota. Todo comenzó cuando llevaron a 8 prisioneros hessianos al campamento donde él estaba y la idea era encarcelarlos. Pero él fue con los oficiales a cargo y les dijo: ¿saben qué? Permítanme llevar a estos hombres a Filadelfia en una especie de excursión. Conozco a estos hombres, somos del mismo lugar y sé lo miserable que es su vida en Europa. Así que déjenme mostrarles lo maravillosa que puede ser la vida de un inmigrante alemán en Filadelfia. Les mostraré nuestras excelentes iglesias alemanas. Que vean cómo nuestros artesanos comen buena carne, beben en copas de plata y salen en carruajes cada tarde. Después mandémoslos de vuelta con sus compatriotas. Todos pronto huirán, llegarán a nuestra ciudad y serán tan buenos Whigs como nosotros. Sorprendentemente aceptaron y él los llevó a Filadelfia antes de liberarlos. Y de hecho funcionó, terminaron pasándose a la causa de los patriotas. Funcionó tan bien que poco después el Congreso lo reclutó para infiltrarse en un campamento en Staten Island. Y ahí convenció a lo que terminaron siendo cientos de soldados hessianos de irse, desertar a los británicos e irse a vivir a Filadelfia. Pero mientras los mercenarios hessianos acosaban al ejército continental, había un enemigo peor en el horizonte, y ese era el hambre. En los primeros años, el ejército era desorganizado y la alimentación de las tropas poco consistente, tanto en la cantidad como en la calidad de la ración, especialmente el pan. Así que en mayo de 1777 el Congreso envió la orden de que Cristóbal Ludwig fuera. Por la presente es nombrado superintendente de panaderos y director de panificación del Ejército de los Estados Unidos. Por orden del Congreso, Juan Hancock, presidente. Le encargaron entregar 1 libra de pan por cada libra de harina que recibiera, y él dijo: «No, señores, no aceptaré su comisión bajo esos términos. Cristóbal Ludwig no quiere hacerse rico con la guerra, ya tiene suficiente dinero. Proveeré 135 libras de pan por cada 100 de harina que pongan en mis manos». Esto ocurre porque al añadir levadura y agua a la harina, el pan resulta más pesado que la harina inicial. Pero quizá el Congreso simplemente no sabía mucho sobre panadería de todos modos. Cuando el general George Washington se enteró de este nombramiento, le escribió al Congreso diciendo: «Confío en que el nombramiento del señor Ludwig como superintendente de panaderos tendrá consecuencias beneficiosas. Usted menciona: estoy seguro de que hubo muchos abusos por falta de regulaciones en ese departamento». Ludwig inmediatamente se dispuso a reformar, o tal vez a formar por primera vez, un sistema de horneado de pan para el ejército. Primero, instaló 2 hornos grandes,
Uno hornearía un pan suave para comerse ese día. Y luego otro tipo de pan que podía durar semanas o incluso meses, conocido como pan duro o bizcocho. El problema era que, aunque el Congreso destinó dinero para pagar la harina, realmente no tenían suficientes fondos para pagar muchos hornos o muchos panaderos. Así que Ludwig normalmente terminaba pagando esas cosas de su propio bolsillo. Además, tenía dificultades para conseguir panaderos que hicieran el pan. Cada vez que tenía tiempo libre, iba a Filadelfia e intentaba reclutar personas con conocimientos de panadería para su causa. Él y su creciente ejército de panaderos siguieron a los hombres de George Washington desde su derrota en Brandywine hasta Germantown. Finalmente se establecieron en Valley Forge para pasar el invierno de 1777 y 78. Ahí, Ludwig instaló más hornos, pero pronto se quedó sin dinero, incluso para pagar a sus panaderos. Acabó vendiendo una de sus casas en Filadelfia. Y eventualmente terminó básicamente gastando todo su dinero y estaba prácticamente en bancarrota. A finales de la primavera de 1781, Ludwig acompañó al ejército de Washington a Yorktown sin inmutarse. Cuando el general ordenó hornear 6,000 libras de pan, dijo: «Que sea buen pan, viejo caballero, y suficiente por si yo mismo lo necesito». Ludwig y su esposa terminaron horneando 6,000 libras de pan en un solo día, lo cual es increíble. Pero debió haber dejado exhausto al viejo, porque no mucho después de la rendición en Yorktown, decidió dejar el ejército y regresó a Filadelfia, donde prácticamente estaba en la ruina. Ni siquiera podía permitirse comprar sábanas nuevas, pero no quería endeudarse, así que durmió sin sábanas durante varias semanas. La mayoría de sus propiedades que no había vendido fueron completamente destruidas por los británicos que ocupaban la zona, como su granja en Germantown. Y los pequeños reembolsos que había recibido del Congreso prácticamente se los había comido la inflación para cuando realmente los recibió. Unos años después, en 1785, el Congreso reembolsaba a quienes financiaron la revolución. Les escribió pidiendo si podía recuperar algo de ese dinero y realmente nunca recibió respuesta. Así que le escribió a George Washington pidiéndole esencialmente una carta de recomendación. Como su excelencia expresó amistad y aprecio por su antiguo maestro panadero, le informo que, tras el grave daño y disminución de mi propiedad, he solicitado compensación al Congreso. Para asegurar mi éxito, deseo tener una carta de recomendación de su excelencia a mi favor. Así que Washington sí escribió una carta de recomendación al Congreso en nombre de Cristóbal Ludwig. Y después de algún tiempo, después de que Ludwig había gastado decenas de miles de dólares de su propio dinero, el Congreso decidió darle 200 como gratificación por sus servicios. Pero siempre resiliente, y ahora en sus últimos 60, Ludwig decidió volver a establecerse en la ciudad de Filadelfia como panadero. Y en 1797, cuando una epidemia de fiebre amarilla azotó la ciudad, todos los que tenían recursos se fueron de la ciudad para no enfermarse, dejando prácticamente solo a los pobres atrás, a los pobres. Y Cristóbal Ludwig, quien se quedó, aunque tenía los medios para irse, para hornear pan gratis para los pobres que no podían escapar. Para 1800, uno había recuperado gran parte del dinero que había gastado y una vez más tenía una fortuna considerable. Pero ahora estaba enfermo y muriendo de una enfermedad pulmonar. Y cuando alguien se le acercó y le ofreció una suscripción, le dijo: «Oye, ¿quieres suscribirte a esta próxima biografía de George Washington?» Él respondió: «No, no lo haré. Viajo rápido para verlo y escuchar todo de él mismo». Y el 17 de junio de 1801 murió, dejando la mayor parte de su fortuna a diferentes organizaciones benéficas, incluyendo 13,000 que hoy equivaldrían a unos 6 millones, para establecer una escuela que educara gratuitamente a los pobres, sin importar el país de origen o los principios religiosos de sus padres o amigos. Un buen hombre, un patriota y un panadero de un pan de jengibre maravilloso como esta versión que estoy a punto de comer, y aquí estamos. Pan de jengibre de 1773 huele tan bien en esta casa. Y debo decir que estoy muy orgulloso de lo bien que salió esto. Es la primera vez que uso un molde para hacer galletas. Y la verdad no estaba seguro de que fuera a funcionar, pero sí funcionó y logré que se notaran todos los detalles.
Huele absolutamente maravilloso, al menos en lo que respecta a San Nicolás. Así que la definición está ahí. Pero el pobre perdió la cabeza. Tan pronto como lo saqué del horno, mientras se estaba secando o enfriando, salió y su pequeño sombrero se cayó. Pero está bien, estoy seguro de que aún sabrá bien, pero en su lugar voy a probar este cabra marina tipo Krampus. No está muy duro, es algo suave, no como una galleta de jengibre dura, pero aquí vamos. Muy bueno. Me preocupaba que estuviera seco, pero no lo está. ¿Le vendría bien una taza de té o una taza de chocolate caliente? Absolutamente, pero ¿qué no lo haría? Pero el sabor está ahí. No es tan picante como el pan de jengibre de hoy en día, pero en realidad es más complejo. Sabes, hay muchas otras especias que ya no se ven en el pan de jengibre, y eso está bien. Si solo harás pan de jengibre normal o moderno, no hagas esto. Agrega un poco de alcarabea, agrega un poco de macis, agrega algunas otras cosas solo para darle más sabor. Así que disfruta tu pan de jengibre, disfruta cualquier pan horneado en esta temporada navideña. Siento que horneo muchas cosas y como muchas cosas horneadas en esta época del año, y nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia.